Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Sagitario. Cariño, corazón, ¿cómo estás? Te mereces tu lectura bonus, ¿vale? Porque me estás apoyando y porque poco a poco me estoy ganando lo que es tu confianza. Muchísimas gracias, mi querido Sagitario. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, mi querido Sagitario. Muy bien. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. No sé por qué siento un acuario muy fuerte en tu vida, pero empezamos. Muy bien, cariño. Una de las imágenes que yo he visto, mi querido Sagitario, con el cuenco de cuarzo, he visto como que hay una persona que está atado, o puede ser también atada, los brazos. Entonces, y luego también he visto dos unicornios que se encuentran, cariño. Yo lo que siento, mi querido Sagitario, que últimamente tú estás sintiendo algún tipo de bloqueo en tu vida. Hay algo que está pasando en tu vida. Tienes como esa percepción o esa sensación como que algo va a pasar, alguien te observa, inclusive te da como miedo, Sagitario. Te da como miedo. No entiendes por qué. Te podría decir que también estás escuchando como voces. No es que a lo mejor tú estés loco o loca, no. Puede ser una energía, Sagitario. Puede ser. Y eso de que estás atado o atada, cariño, puede ser un bloqueo, puede ser un amarre, o puede ser que tú me digas, Richard, hay una persona que últimamente ha cambiado. Ya no es el mismo. Ya lo noto de mal humor, lo noto con mal carácter, etcétera, etcétera. Ese encuentro de dos unicornios, tranquilamente puede ser que muchos de ustedes se van a reencontrar con una persona que para ti fue muy especial. Estamos hablando de llamas gemelas. Una persona que tú sentías que era tu llama gemela, mi querido Sagitario. Siento un Capricornio. Entonces, tú lo que tienes que hacer, mi querido Sagitario, si a lo mejor de repente tienes esa sensación que alguien observa, tienes como esa sensación de miedo, porque puede ser que en casa exista lo que es una energía que se ha quedado ahí, también puede ser, o puede ser que existan personas que quieren que tú te desestabilices un poco. Tú tienes que repetir esta frase, creas o no creas. Si no crees en Dios no pasa nada, pero si tú quieres lo puedes hacer, ¿vale? Siempre se respeta. Tú tienes que decir, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder en el nombre de Jehová. En el nombre de Yahvé, cariño. Cada vez que tengas esa sensación de miedo, porque pueden ser energías, Sagitario, energías negativas, energías malas. Entonces, cuando te pase esto,
tienes que repetir esa frase. O cuando tengas pesadillas. Porque puede ser que me digas, Richard, tengo muchas pesadillas, no puedo dormir, siento que alguien me observa, no sé qué pasa, cada vez que duermo me levanto nervioso, nerviosa, no sé qué está pasando. Tú tienes que decir, en el nombre de Jehová, como dice mi abuela, la mamá Filo, en el nombre de Jehová yo te reprendo, energía negativa. Yo te reprendo, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, te reprendo mala energía. Tienes que decir eso, cariño. Tienes que sacar fuerza. Sé que a lo mejor de repente en ese momento me dice Richard, pero es que no puedo ni hablar, me trabo, tartamudeo. Es la energía. Es la energía, cariño. Muy bien. Te voy a sacar lo que es carta guía, carta consejo. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios universo. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver. Sagitario, Sagitario. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del mundo. La carta del mundo, cariño, representa la suerte. A ti la suerte te acompaña o te va a acompañar. Y puede ser que en base a que a ti la suerte te acompaña, cariño, puede ser que existan celos, quizás de terceras personas, y por eso te está pasando lo que te está pasando. Pero la suerte te acompaña, porque tenemos la carta del mundo. La carta del mundo también te dice, Sagitario, todo lo que tú toques, cariño, todo lo que tú quieras hacer con fe, lo vas a lograr. Vas a llegar lejos. Pero tienes que confiar en ti. Es como que me dan a entender que tú tienes una estrellita que te acompaña, pero a lo mejor, cariño, tienes dudas, miedos, inseguridades. Dar ese gran salto, Sagitario. Tienes que creer en ti, cariño. Tienes que confiar. La carta del mundo también representa comunicación o contacto a través de las redes sociales, internet o una persona que está en la distancia. Virgo, signo. Me sale un Géminis, me sale un Tauro, cierras con un Cáncer. Solamente ve tomando lo que es tuyo. Tienes un problema muy fuerte con una persona que a lo mejor puede ser mayor que tú o tiene un alto cargo, ¿no? Porque la carta del emperador representa una persona que está en conflicto pero tiene un alto cargo. Su mismo nombre lo dice emperador. Emperador. ¿Por qué te digo esto? Porque me ha salido al costado de la carta de la luna. Hay alguien que posiblemente se siente superior o de repente me dice, Richard, yo dependo de una persona que tiene un alto cargo, un juez, un fiscal, para resolver este problema. Dependes mucho, cariño. Muy bien. Te voy a sacar lo que es iniciales. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Iniciales, cariño. Vamos a ver, Sagitario. La letra H, la letra T, la letra Q, la letra I, la letra L y la letra N. Muy bien. Vamos a ver. Un consejo del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Sagitario. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Sagitario. Me sale lo que es la carta de la rueda de la fortuna, cariño. Me dice, tú fíjate muy bien en esta carta. Si tú te das cuenta, cariño, aquí hay un personaje que está montado lo que es en un caballo y se va de una forma orgulloso y orgullosa, pero lamentablemente está pasando por un camino, cariño, en la cual hay muchas almas que posiblemente quieren llamar lo que es tu atención, cariño. Vale. Como carta de consejo, carta guía te dice, mi querido Sagitario, ¿te has preguntado en algún momento por qué ahora te vuelves más interesante? Hay un grupo de ustedes. ¿Por qué cuando tú no tenías nada? ¿Por qué de repente cuando nadie confiaba en ti, ellos pues simplemente no estaban a tu lado? Sagitario. Hay personas, cariño, oportunistas en tu vida. Hay personas que a lo mejor de repente, ahora que la vida te va bien, quizás de repente en la parte económica, hay muchas personas que se quieren agarrar de ti. Es esto. Entonces, cariño, tú tienes que continuar con tu vida. Lamentablemente ellos perdieron su oportunidad. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo estaba en pareja, todo marchaba bien, pero llegó un punto en el cual yo perdí lo que es mi trabajo. Tuve problemas económicos. Esta persona, que supuestamente es mi pareja, mi compañero, mi compañera, simplemente se hizo el desentendido, la desentendida, desapareció de mi vida.
Yo me ha costado sudor y lágrimas salir adelante. He podido salir adelante ahora, estoy bien, y ahora me busca. ¿Cuáles son sus intenciones, Richard? ¿Me busca porque me ama o porque ahora las cosas me van bien? Entonces, cariño, ya te he dado la respuesta al principio de la lectura. Tú tienes que darte tu valor, cariño. Hay muchas personas que quieren agarrarse de tu buena suerte. Entonces, atento y atenta al mensaje. Mi querido Sagitario, muy bien. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Sagitario. Que Dios y el universo me ayude, Sagitario. Dice, la hora de la siesta. El número 24 tiene un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Vale. Yo lo que siento, Sagitario, hay un grupo de ustedes que posiblemente va a 1000 por hora. A 1000 por hora. Quizás porque me dice Richard, tengo que hacer esto para poder resolver este problema. Tengo que trabajar en 2 turnos, 3 turnos, porque tengo que pagar una deuda y quiero pagarlo ya, etcétera, etcétera. Cariño, el cuerpo no es una máquina, Sagitario. El cuerpo no es una máquina, corazón. La mente también tiene que descansar, Sagitario. Si tú, es cierto que a lo mejor me dices, Richard, pero no puedo darme ese lujo, Richard. Pero cariño, el cuerpo te va a decir, si tú no me mimas, si tú no me dejas descansar, si tú no desconectas, pues entonces yo lo voy a hacer. ¿Y cómo llega esto, cariño? Con enfermedades, con estrés, con ansiedad, Sagitario. Yo lo que te recomiendo, mi querido Sagitario, date un tiempo para ti, cariño. Posiblemente puede ser que has estado pasando por un tormento, por muchos problemas, pero tienes que darte un tiempo para ti. O simplemente, cariño, tú estás dando todo tu tiempo, todo tu amor a una persona que no te valora, a una persona que no te hace sentir especial. Te estás desgastando, cariño. Te estás agotando. Tú tienes que también mimarte, tú tienes que también consentirte, me dice Sagitario. Entonces, cariño, el oráculo te está diciendo, o desconectas y te das un tiempo para ti, te recargas de buena vibra, o simplemente el destino va a ser, cariño, que te enfermes. Guerra avisada no mata soldaditos. Bendiciones, cariño, voy a continuar. Entonces, date un tiempo para ti, ¿vale? Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Me sale lo que es la carta de la fuerza, la carta también del 9 de espadas, la carta del ángel New y cierras con la carta del loco. Vale. Siento, cariño, que muchos de vosotros, para ti es muy importante posiblemente tener contacto con tus hijos, Sagitario. O simplemente tú me dices, Richard, todo lo que yo hago, todo lo que yo me esfuerzo, es por ellos, cariño. Porque aquí yo veo la carta del sol y la carta del 9 de espadas. Muchos de vosotros sacrifican su tiempo, sacrifican su vida por los hijos, cariño. La carta del ángel New y la carta del loco. Y muchas veces, cariño, te pones a preguntar si esto vale la pena o si ellos de repente van a ser hombres de bien, mujeres de bien. O puede ser que tú me digas, Richard, todo este tiempo me lo he pasado sacrificándome, trabajando como un burro, trabajando, dando tanto tiempo. No he tenido vida por ellos, por ellas. Pero no me siento recompensado, no me siento recompensada. Me siento ignorado, ignorada. Mi querido Sagitario, cariño, a veces los padres tienen ese concepto que si ellos hacen algo por los hijos, es para que los hijos luego le recompensen. Como que ya está escrito esto, ¿no? Mi querido Sagitario, nunca hagas esto. Nunca pienses esto, Sagitario. Mira, las aves o los animales crían a sus polluelos, crían a sus crías, cariño, lo alimentan hasta una edad, hasta que desplieguen sus alas o hasta que tengan fuerza para defenderse y luego simplemente le dejan
a su deriva, Sagitario. Y no están esperando que estos animalitos le recompensen. No, no están esperando esto. Entonces, mi querido Sagitario, sé que los humanos no nos vamos a comparar a los animales. ¿Por qué? Porque tenemos lógica, pensamiento, racionamos, etcétera, etcétera. Pero yo te recomiendo, Sagitario, que no hagas algo esperando algo a cambio, y más con los hijos o de repente con terceras personas. Si de su voluntad, de su corazón, le sale apoyarte, ayudarte, bienvenido sea. Si le sale, cariño. Pero al menos tú ya has cumplido ya. Y recuerda, mi querido Sagitario, que el karma existe. Lo siento. Richard, pero tú dices no pidas nada a cambio. Pero Dios lo ve todo, cariño. Y el universo no distingue entre negativo o positivo. El universo te va a dar lo que tú estás sembrando. Si tú obras bien, te va a dar cosas buenas, cariño. Tarde o temprano te lo va a dar. Si ellos, a pesar que a lo mejor de repente tú has hecho todo por ellos, puede ser pareja, puede ser familia, puede ser hijo, puede ser un extraño, y ellos simplemente ahora se hacen la vista gorda, cariño, tranquilo, tranquila, que luego el karma se encargará. No es porque tú le desees un mal, simplemente que, cariño, el tiempo pone todo en su lugar, a todos en su sitio. Yo siento, cariño, que a ti esta situación te sabe mal. Yo siento que tú de repente me dices, Richard, ¿cuántos años de mi vida? ¿Cuánto esfuerzo? Siempre he estado por él, por ella. Y mira, ahora simplemente me ignora. Ahora simplemente me dice que no me conoce. Inclusive me dice que yo no estoy a la altura de ellos. Porque a lo mejor de repente también estamos hablando de tu pareja. Déjalo, cariño, déjalo. No siempre se va a sentir jovencito, jovencita. No siempre va a funcionar, cariño. Tú ya sabes qué, ¿no? No siempre va a ser así. Un día simplemente se va a dar cuenta. Y esto te lo digo, Sagitario, por experiencia propia. Por experiencia propia. Cuando uno es joven, cariño, se siente con esa energía de comérselo todo, de hacer todo, cariño. Inclusive obramos mal. No lo digo por mí, sino por familias que yo tengo. Pero luego, cariño, cuando ya uno envejece, te duele el hueso, te duele esto, te duele el otro, te sientes solo, te sientes sola, necesitas a los tuyos. Necesitas a los tuyos. Y es ahí cuando vienen, te buscan, conversan, porque se dan cuenta, cariño. Se dan cuenta que actuando de esa manera no van a llegar lejos. Vamos a suponer, mi querido Sagitario, que tú hay un hombre, hay una mujer que te ha dejado con tus niños, con tus niñas. A ti te sabe mal. ¿Qué va a ser de ellos, Richard? Siempre tenía esa idea de que la familia tiene que ser mamá y papá, los hijos, la familia. Y ahora me siento solo, me siento sola. Porque también a los hombres también lo dejan. Así que no vamos a decir que solo las mujeres. También a los hombres, cariño. Entonces, ¿qué va a hacer, Richard? Me da tanta pena, no sé cómo reaccionar. Ahora es, mi querido Sagitario, cuando tú tienes que ser padre y madre. Cariño, sigue adelante, continúa. Verás que un día te van a dar la razón. Verás que un día ellos van a venir arrepentidos, arrepentidas. Y solo va a depender de ti si tú le das una oportunidad o no. Va a depender de ti. Pero va a haber cambio, cariño. Va a haber cambio. En estos momentos tú te sientes atado de pies y de mano. Pero no siempre tiene que ser así tu vida. ¿Vale? Muy bien. Bendiciones, cariño. Vamos a ver, corazón, respuesta en el tarot egipcio, 2 grupos. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Vamos a ver, 2 grupos. Hoy ha salido el sol, me veo muy blanco, no me gusta. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del emperador puede ser que estás lidiando con un Tauro. Vamos a ver, es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del diablo puede ser que estás lidiando con un Capricornio, es un no. Muy bien. Vamos a ver las características, cariño. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, cariño, hay una persona con la cual tú tienes contacto cero. Esta persona puede ser de piel blanca o piel trigueña. Actualmente no sabes nada de esta persona. A lo mejor de repente vosotros vivían cerca de la costa, cerca del mar, o están lo que es en una isla.
Vamos a ver. Elemento agua puede ser Cáncer, Piscis, Escorpio. La carta del 8 de bastos. Muy pronto vas a saber algo de esta persona, pero esta persona, cariño, no viene posiblemente reconociendo sus errores. Al contrario, puede ser que te va a querer voltear el pastel. Va a decir que tú eres la culpable. La carta del 4 de copas. Para muchos de vosotros, mi querido Sagitario, siento un Capricornio muy fuerte, puede ser que estás lidiando con una persona de elemento agua. Piscis, Escorpio, Cáncer, cariño. Esta persona puede ser que sea menor que ustedes. Puede ser desde pareja, también familia o hijos. Esta persona, cariño, necesita ayuda. No sabe qué hacer. Está en el limbo. Puede ser, cariño, que esta persona se da cuenta de su error, pero le cuesta reconocer lo que está pasando entre ustedes dos. Piel blanca, cabello largo, puede ser que tenga canas, castaño, negro, natural o pintado. Algunos de vosotros, cariño, tranquilamente trabajan lo que es en el campo o viven de repente en un pueblo o en un lugar donde puede ser de repente una urbanización, un lugar donde no hay edificios tan grandes, casas pequeñas, casas urbanas. Muy bien, mi querido Sagitario, te quiero, corazón. Gracias por tu apoyo. Espero que sigas siendo puntero para entregarte lo que es tu lectura bonus. El tiempo pone a todos en su lugar, cariño. Y si tú obras bien, al final vas a cosechar cosas buenas. Hasta la vista, corazón. Sé feliz.